Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. ¿Qué tal? Linda tarde, bienvenidas, bienvenidos. Martes 8 de agosto de 2023, tarde de la cocina de Chabela y como cada semana al frente, Maru Chávez. Bienvenida, Maru. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este nuevo martes de la cocina de Chabela a las 4 de la tarde por Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México y www.violetaradio.org. Y pues como le decíamos la semana pasada, estamos queriendo tener otra conversación de la cocina los martes porque nos parece necesaria la conversación, pero además también muy interesante los temas que tenemos que aquí abordar. Y hoy, para no ser, pues para seguir con esta idea, tenemos un tema muy interesante, más que interesante, yo diría importante, que tenemos que analizar, reflexionar, conversar. Pero antes de iniciar, muchas gracias, Ceci Figueroa, como cada martes ahora también, por estar en los controles técnicos y detrás del micrófono para la co-conducción de esta conversación que tenemos de los asuntos públicos, pero con pimienta feminista. Gracias, Ceci. A ti, Maru, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Un tema muy importante. Los temas públicos, pues hay que hacerlos cada vez más públicos. Y cuando tienen una trascendencia, porque además es algo que lacera y lastima a la sociedad, pues aún más tenemos que hablar de ellos. Y el tema en general de los derechos humanos, de la desaparición forzada, pues es algo que nos ocupa esta tarde. Y damos la más cordial de la bienvenida a Gisela Martínez. Gis, linda tarde. Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme ahora sí que hasta la cocina. Maru, Ceci, qué gusto y sobre todo, bueno, ser compañeras también en este proyecto de radio comunitaria Violeta Radio. Muchas gracias. Pues sí, sabemos, Gis, que tú cada jueves por la noche también tienes tu propia conversación en el programa de Ahí Son, aquí en Violeta Radio, que se transmite los jueves por la noche en nuestra página de Facebook y que posteriormente los miércoles a las 3 de la tarde también compartimos en FM e Internet para el mundo mundial. Y que también el eje principal de justamente de ese programa, pues son las violaciones a los derechos humanos o la lucha por la defensa de los derechos humanos. Y te agradecemos mucho que estés acá en esta cocina para compartir con nosotras también eh, estos temas, pero juro que es lamentablemente un lastre en la realidad de nuestro país, de sobre todo las últimas décadas que ha ido incrementando y que se trata de la desaparición forzada. En particular, dos casos que tiene que ver con defensores de derechos humanos. Pero, Gis, antes de entrar de lleno a este tema, ¿qué es la desaparición forzada? Porque de pronto se empieza a definir así.
desde pues los organismos de derechos humanos. Pues mira, es muy importante señalar que este tema de la desaparición forzada tiene sus orígenes pues desde tiempo atrás en la humanidad, pero particularmente o en donde fue tan visible fue a partir de 1941 su uso para temas de contrainsurgencia, ¿no? Y para acá una forma de acabar con los opositores políticos, ¿no? Fue a través de este decreto que tiene un nombre larguísimo y que fue utilizado por el régimen nazi para combatir para con el rojo en ese momento que Permíteme un segundo, también Gisela. a disidentes políticos. Yo te escucho cortado, no sé, Ceci, si tú lo escuchas bien. No, está un poco cortado. Gis, ¿puedes repetir, por favor? Claro, bueno, les comentaba que desde que la desaparición forzada, si bien es algo que tiene orígenes pues anteriores, la fecha en que se ubica más eh, digamos, usada de manera institucional ya como una práctica en contra de la disidencia política y en contra de, pues, de los opositores al régimen, fue con el régimen nazi, precisamente, a través de esto que se llamó las directivas para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o las fuerzas de ocupación en los territorios ocupados, o que coloquialmente creo que todo el mundo lo ubica como el decreto Niebla Noche y Noche o decreto NN, ¿no? Que incluso hasta el NN pues da cuenta del significado. Y este decreto, entre muchas cosas, en una parte mandataba trasladar durante la noche y la niebla, por eso se llama decreto Niebla y Noche, a los prisioneros de tal manera que dejaran la incertidumbre a sus familiares y los disuadiera de manifestarse, y a la población en general pues le inculcaba terror, ¿no? Entonces, es una práctica que, como vemos, ha sido usada por diversos aparatos, ¿no? No solamente regímenes autoritarios, como en alguna de la literatura se puede consultar, sino incluso democracias, ¿no? Tan plenas y reconocidas como la democracia mexicana, ¿no? Que durante pues el periodo de la Guerra Sucia o mal llamado Guerra Sucia, y lo digo mal llamado por el significado, ¿no? Porque pareciera que solamente la desaparición forzada fue utilizada en la Guerra Sucia y después ya no hubo más desaparición forzada, ¿no? O después ya no hubo un combate contra la disidencia, cuando en realidad pues ha sido un continuo, ¿no? En contra tanto de los diversos gobiernos, pues en contra de quienes han utilizado la protesta y han salido a defender derechos humanos, también cometida más recientemente por a manos de particulares, pero ese es otro tema. Entonces, pues como vemos, tiene unas raíces bastante profundas, ¿no? Ya ha sido pues bastante utilizada, ¿no? Justamente con esto. ¿Por qué? ¿Qué implica la desaparición forzada? Es importante señalarlo, la desaparición forzada es una grave violación a derechos humanos, ¿no? Y es gravísima. ¿Por qué? Pues porque implica que una persona no se conozca su paradero, ¿no? Que haya sido sustraída por agentes del Estado, ¿no? Ya sea policías, militares o cualquier funcionario, su, el paradero, la familia, ¿no? Las familias empiezan a buscar dónde están, ¿no? Las autoridades nieguen tenerlo como opción, ¿no? Y es bien un derecho, digamos, violenta otros derechos, ¿no? El de la libertad personal, ¿no? Es más obvio, y que también no necesariamente la desaparición forzada conlleva una violación al derecho a la vida, ¿no? Por ejemplo, hay ocasiones en donde gracias a las manifestaciones, ¿no? Gracias a toda la movilización que se realiza, la persona puede ser presentada con vida, ¿no? Incluso días después, pero fue presentada con vida y no por eso debe configurarse la desaparición forzada, ¿no? Y que creo que esto a veces dicen, no, es que se apareció, entonces ya nada más fue detención arbitraria. No, fue desaparición forzada, ¿no? Si incluyeron estos elementos. También señalar que del lado del Permítame, derecho humanitario,
Permíteme que te interrumpa, Gis, porque me parece importante justamente señalar la diferencia entre la desaparición forzada y ay, perdóname, como lo que acabas de mencionar, Detención arbitraria. detención arbitraria, exactamente. Bueno, pues ahí justamente, ¿no? Porque la detención arbitraria, pues, digamos, tiene otros objetivos u otros fines, ¿no? En el caso de la desaparición forzada, es claro en donde, en el momento en que a las personas a los familiares, ¿no? Que buscan, se les niega el paradero, y esto porque es muy importante. La propia Corte Interamericana ha reconocido, ¿no? Que cuando una persona está bajo potestad del Estado, ¿no? Entendiendo que el Estado pues tiene este nivel de poder, ¿no? Cuando una persona está bajo la potestad del Estado, pues es una persona que es altamente vulnerable, ¿no? A sufrir cualquier tipo de violación a sus derechos humanos. ¿No? Por ejemplo, la tortura, ¿no? Es fácil que una persona a la que no se le se dicen dónde está, pues no sabemos qué está pasando con ella, ¿no? Si solamente está siendo detenida, ¿no? Si está sufriendo algún tipo de tormento psicológico, ¿no? Alguna tortura física, algún tipo de agresión, o incluso, ¿no? Que esto desemboque en una privación ilegal de la vida, ¿no? Entonces, por eso es importante. Es también señalar que, por ejemplo, la desaparición forzada no es un secuestro, ¿no? Porque el secuestro es un delito que se comete a manos de particulares, ¿no? Entonces, y ahí es claramente, ¿no? Los secuestros, pues en general te piden algún tipo de rescate o algún tipo de remuneración, ¿no? Pero digamos que el punto nodal es que es cometido por particulares con cierto objetivo, ¿no? Y que está tipificado como un delito. Entonces, por eso es diferente. Incluso, por ejemplo, en el argot, ¿no? Que antes se llamaba levantón, nosotros desde el Comité Cerezo México y desde diversas organizaciones de derechos humanos, pues siempre hemos señalado que hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? No es levantón, no es secuestro, no es prisión ilegal, ¿no? Sino que cuando están estos elementos presentes, pues es una desaparición forzada. ¿Y por qué es importante esto? No es solamente, digamos, un tecnicismo, ¿no? Jurídico, sino porque es también la forma en que le podemos y le debemos pasar el costo político al Estado, ¿no? De esta estrategia que está haciendo. Entonces, por eso siempre es importante llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Desaparición forzada de personas. Y bueno, también pues del lado del derecho humanitario les comentaba que también se considera un crimen de lesa humanidad, ¿no? Entonces, digamos que creo que eso nos da bastante panorama de la importancia, ¿no? Que tiene y de la gravedad, sobre todo, ¿no? Que implica esta práctica que ejercen los estados en contra de sus gobernados, pero particularmente en contra de defensores de derechos humanos y de líderes sociales. Gis, hay una resistencia, digamos que en términos generales, por parte de los estados para reconocer que en sus territorios existe la desaparición forzada. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de reconocimiento para el caso del Estado mexicano, o hay una armonía con una legislación internacional de reconocimiento o determinación para que un caso sea considerado desaparición forzada? Pues, ajá, esto que señalas es muy importante, ¿no? Los estados siempre rechazado, ¿no? Reconocer que ellos desaparecen personas, ¿no? Y que además tiene de fondo la misma esencia de la desaparición forzada, ¿no? Es por eso llévatelos de noche, llévatelos en medio de la niebla, ¿no? Para que nadie más los encuentre y para que sobre todo no haya pruebas, ¿no? Entonces, a veces es complicado para los propios familiares, ¿no? Poder reconocer
cuando hay una desaparición forzada, ¿no? Porque de repente se perdió la persona, ¿no? Y creo que a veces incluso así lo glosa, ¿no? Dicen, es que se perdió y no aparece, ¿no? Pero en realidad no es que la persona se haya querido ir por voluntad propia, ¿no? Sino que hubo intervención. Puede ser no solamente de algún agente estatal, ¿no? Puede ser, por ejemplo, también de algún particular, pero que está actuando lo que se llama bajo aquiescencia, ¿no? Bajo el permiso o la complicidad de algún servidor público, ¿no? Por ejemplo, los grupos paramilitares que operan en Chiapas, ¿no? Ellos, bueno, está demostrado que tienen entrenamiento por parte del ejército mexicano, ¿no? Que están operando bajo incluso pues la complicidad, ¿no? De no solamente de autoridades federales, sino también autoridades estatales y municipales. Entonces, por eso es tan importante y tan delicado esta grave violación a derechos humanos. Y bueno, recordar que, por ejemplo, si bien desde la Declaración de Derechos Humanos de 1948 ya se hablaba, ¿no? De que nadie puede ser privado de su vida así y ni de su libertad. Bueno, también señalar que, por ejemplo, la lucha que hicieron las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Allá en Argentina, pues fue todo aquel impulso que se necesitaba para que los propios estados adoptaran, ¿no? La declaración para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ¿no? De Naciones Unidas. Y que esto, bueno, es muy importante. ¿Por qué? Porque te habla que justamente al momento de que se desaparece una persona, pues una de las partes implica, sí, si bien la violación contra la propia persona, pero por el otro lado implica el sembrar terror en la organización, ¿no? O en la comunidad de la cual es parte o de la familia de la cual es parte, y pues con ello romper la organización, ¿no? Evitar que la gente exija, porque claro, no es lo mismo decir, bueno, lo asesinaron, ¿no? Y ver un cuerpo a literal, ¿no? Entonces, también por eso es que esta práctica a veces es tan compleja de entender, ¿no? ¿Por qué un Estado desaparecería a personas, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, con los 43 estudiantes, ¿no? Por más que hubo todo un grupo de expertos independientes, ¿no? Por más que se lograron avances en la investigación, ¿no? Por más que se logró reverter la verdad histórica, ¿no? En donde se quedó claramente establecido la participación del ejército mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes, por más que se quiso achacar al crimen organizado esta grave violación a derechos humanos y así llevarla a la esfera del delito y no de los derechos humanos, ¿no? Por más que todo eso se logró revertir, vemos que al final, pues el propio Hay sale del país, ¿no? Diciendo que, pues sí, sí hubo avances, pero en realidad toparon con pared, ¿no? Al momento en que el ejército se ha negado a dar información y justamente no parte de esta, como bien dices, de este rechazo del propio Estado, ¿no? Y de propias autoridades a reconocer que ellos, ¿no? Practican la desaparición forzada en contra de las personas. Bien, Gis, efectivamente, justamente la semana pasada nuestro invitado a esta conversación de la cocina de Chabela de los martes, que inauguramos justamente con el diputado Manuel Arellano, que fue una de las víctimas de los sucesos del 26 de septiembre de 2014, lo que conocemos como el caso Ayotzinapa, y nos hablaba de, pues, de todas la configuración de pues, un crimen de Estado. En este caso, pues, no estamos específicamente hablando de Ayotzinapa, estamos queriendo entender la situación a nivel nacional y cómo eh, en México esta figura se ha lamentablemente pues reiteradamente repetido, ¿no? En los discursos, en el relato de los casos. ¿Tú cómo definirías el estado de las cosas en este momento en relación a la desaparición forzada en México?
Pues yo diría, y creo que más que lo diga yo, ¿no? Lo dan cuenta las propias cifras, las propias familias, ¿no? Las propias organizaciones, que se mantiene la impunidad, ¿no? Y ya para un poco entrando en materia, por ejemplo, el caso que nos ocupa en esta emisión, ¿no? El caso de Edmundo y Gabriel, pues ellos dos fueron víctimas de desaparición forzada en 2007, el 24 de mayo, ¿no? Ellos dos son líderes sociales y que en un operativo conjunto entre el ejército y autoridades estatales de acá, bueno, fueron desaparecidos, las familias siguiendo su rastro, lograron ubicar por última vez que alguien los haya visto con vida en el campo militar número 1, ¿no? Y de ahí damos cuenta que ha sido pues 18 años, si mis cuentas no me fallan y si mi memoria tampoco, en donde las familias, ¿no? Y las organizaciones pues han emprendido toda una batalla en todos los frentes, ¿no? Desde el frente jurídico, ¿no? Tramitando amparos, quejas ante las comisiones estatales de derechos humanos, ¿no? El frente de la opinión pública, conferencias de prensa, boletines, acciones perdón, cartas a las autoridades, ¿no? La herramienta de la movilización, ¿no? El cartel que está atrás, bueno, da cuenta de ello, pero a cuántas marchas no hemos acudido, plantones, ¿no? Y de todo esto, pues ha habido, sí, se ha llamado a declarar a ciertos mandos militares, ¿no? Sí se ha obtenido, que creo que esto ha sido un triunfo que no hay que dejar de olvidar ni que creo que hay que resaltar muchísimo, que fue la sentencia de la Corte Mexicana, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su amparo en revisión 51-2021, pues determina, ¿no? Que efectivamente hubo una desaparición forzada, perdón, 51-2020, el número del amparo, para si usted la quiere consultar, está en línea. Y bueno, en este tribunal, ¿no? Este alto tribunal incluso, ¿no? Que es la corte, pues sí determinó que sí hubo una violación gravísima contra los dos revolucionarios, contra Edmundo Reyes Amaya, Alberto Cruz Sánchez, ¿no? Que fueron manos del ejército mexicano en complicidad con autoridades estatales, que hasta la fecha no se ha dado justicia, que prevalece la impunidad, ¿no? Y, por ejemplo, se creó un novedoso herramienta que fue la creación de una comisión especial de búsqueda para el caso, ¿no? En donde, pues, los propios expertos internacionales decían en qué nos estamos metiendo, ¿no? ¿Qué implica esto, ¿no? ¿Y qué implica? Pues que las autoridades que mandata la sentencia, ¿no? Incluida Secretaría de Gobernación, Sedena, Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como organismos internacionales en calidad de observadores, pues puedan constituir esta comisión, ¿no? Para buscar y ubicar el paradero de Edmundo y de Gabriel, ¿no? Y para ello la Corte incluso dice que se les autoriza a que sin previa permiso ni trámite vayan a cualquier instalación, ¿no? En donde sea posible ubicar el paradero de ellos dos, ¿no? Y cualquier instalación implicaría, por ejemplo, un campo militar, ¿no? Entonces, digamos, de este tamaño es la sentencia, de este tamaño es pues el reto que se está enfrentando las organizaciones que están llevando el caso, ¿no? Y que también decir que, bueno, es la primera vez que algo así en México pasa, ¿no? Porque casi los casos de desaparición forzada que han llegado a instancias superiores casi siempre se han tramitado a nivel internacional, ¿no? A través de la Comisión Interamericana, posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el primer caso que alcanza esta esfera tan alta en el sistema mexicano, ¿no? En el sistema legal mexicano. Entonces, digamos, sí da cuenta, ¿no? De lo difícil que es la de transitar, ¿no? Porque además ya hay un elemento importantísimo en el tema de la desaparición forzada, es que es un delito continuado, ¿no? O sea, sí fueron desaparecidos en 2007, pero hasta que los cuerpos o el paradero o las personas con vida, ¿no? Y que es a lo que nosotras estamos exigiendo, ¿no? Pues si vives se los llevaron, vivos los queremos, es que aparezcan. Mientras ellos no aparezcan, el delito se sigue produciendo, ¿no? Por más que
el presidente diga que esos delitos son cosa del pasado, que fueron cometidos por anteriores gobiernos, pues sí, tal vez sí, el paso inicial fue cometido por anteriores gobiernos, pero él está continuando la impunidad y por lo tanto está siendo cómplice, ¿no? De esta gravísima violación a derechos humanos, sobre todo al momento en que no ha habido justicia, ¿no? Y que además varios de los que han sido vinculados, ¿no? A graves violaciones a derechos humanos, pues se mantienen en el gobierno, ¿no? Entonces, esto da cuenta, pues, de que en el tema de desaparición forzada, la impunidad continúa, ¿no? Y al ser un delito continuado, pues es que sí se puede hablar que sigue habiendo desapariciones forzadas, no solamente en hechos recientes, ¿no? Como ya ha pasado, ¿no? Por ejemplo, en el caso eh, de Fidencio Gómez Santis, ¿no? También miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que también fue víctima de desaparición forzada en este gobierno ya, y otros muchos casos de los cuales podemos hablar, pues si no se revierte este clima de impunidad, si no realmente los responsables, tanto materiales como intelectuales, ¿no? Porque esto también es muy importante. Se habla así de que hay tantos detenidos, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, ¿no? Que mencionábamos, pero de cuántos de ellos realmente pertenecen pues a esta alta jerarquía militar, quien dio la orden, ¿no? Y lo mismo en el caso de Mundo y Gabriel, ¿no? ¿Cuántos de los verdaderamente autores materiales, ¿no? Y hasta dónde llegarían estos autores materiales están ahorita siendo investigados, no ya digamos encarcelados, ¿no? Gis, ¿qué necesitaría hacer? Es decir, nos queda claro, creo, que es una responsabilidad del Estado, pero cuando hablamos del Estado hablamos de un conjunto de instituciones, pues amplias y complejas. Y cuando hablamos del Estado, pues incluso tiene que ver, pues no solo con las instituciones de un Ejecutivo federal, sino también de un legislativo, de un poder judicial, del ejército mismo. Es es un complejo de organización de la sociedad y de una nación, pues. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad para el acceso a la justicia en estos casos de desaparición forzada del Ejecutivo Federal, por ejemplo? ¿No? ¿Qué tendría que hacer? Ahora que estamos hablando de una nueva administración a partir de 2018 para acá, ¿qué tendría que haber implementado, accionado eh, o puesto a disposición esta nueva administración del Ejecutivo Federal para considerar que hay una voluntad para resolver estos casos? Pues de entrada no olvidar que quién es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y es el Ejecutivo Federal. O sea, perdónenme otra vez por regresar a Yotzinapa, ¿no? Pero ¿qué es lo que dijo el GIEI? Que el ejército no le estaba entregando la información, ¿no? ¿Dónde está la voluntad política del presidente si él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien se atreva a desobedecer si es cierta la consigna que él dado en las mañaneras, ¿no? Que no se va que se tiene que dar toda la información y que no se va a encubrir a ningún responsable, ¿no? Y que no es solamente una verborrea, sino realmente es una orden lo que está dando, pues le están incumpliendo, ¿no? Y si le están incumpliendo, pues hay responsables. ¿Dónde están esos responsables? ¿Por qué no están siendo investigados y sancionados? ¿No? Ese es el entramado al que nos enfrentamos. Y pues, y que es, por eso es tan complicado, ¿no? Porque dice, bueno, si concediendo, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, ¿no? Que están desobedeciendo al presidente de la República, pues cómo es posible que el propio presidente no tenga la capacidad para sancionar, ¿no? Y para iniciar la investigación respectiva de quién está incumpliendo con esta orden. Y quedó muy demostrado en esta última conferencia que dio el GIEI, no se le está dando información, ¿no? La información que falta la tiene Sedena, ¿no? Sedena ha ocultado datos, Sedena les ha negado documentos, ¿no? Entonces, ya es un poco a lo mismo a lo que estamos viendo en el caso de Mundo y Gabriel, ¿no? Pues
no se han querido, se está llamando a declarar la sentencia, pues, ¿no? Determina que tienen que ser llamados a declarar a los mandos militares y lo que dicen es que, bueno, va a ser por videollamada, o sea, perdón, qué mal chiste es este, ¿no? Y bueno, ahí tuvieron que a actuar las propias familias, ¿no? Otra vez interponer recursos, ¿no? Y como dices, pues este entramado es bastante amplio, porque, por ejemplo, cuando la primer eh, paso que se da siempre, ¿no? Cuando hay un caso de desaparición forzada y es interponer la denuncia, pues muchas familias a que se enfrentan, ¿no? A que o se la recibe el MP y le pone que es secuestro, ¿no? Que es desaparición así al aire, ¿no? Este, y que ya desde ahí pues está hablando de cómo está el entramado, ¿no? Y allí son pues igual órganos dependientes de la fiscalía, ¿no? Los propios jueces cuando determinan que no hay elementos suficientes, ¿no? Bueno, pues y que esta es otra grande las bondades de esta sentencia, ¿no? Porque la sentencia dice, bueno, pues es que a la familia no le corresponde determinar si hay una o no una desaparición forzada, ¿no? Por lo tanto, al momento en que se recoge su denuncia, pues tiene que, digamos, tiene que ser más laxa, ¿no? El tipo, el formalismo jurídico, ¿no? Bajo el cual se recaba esta información, ¿no? Entonces, pues sí es todo un gran entramado, ¿no? Que a veces va interponiendo barreras, ¿no? Y que, pues, ¿cuáles son los intereses a los que obedece? Pues son varios, ¿no? Pero pues si nos vamos a las raíces de la desaparición forzada, ¿no? Ya dijimos que sí tiene un componente de contrainsurgencia, ¿no? Un componente de acabar y acallar a los opositores a los gobiernos. Ya. Gis, en este caso específico, no sé si es correcto llamarlo caso o tendríamos que hablar de casos. Está ya en el terreno de la búsqueda de justicia como un solo caso, Edmundo y Gabriel, o son dos casos. Por un lado y por otro, sigue en el espacio jurídico mexicano o ya, porque ya no me quedó claro esto, si ya se agotó las posibilidades de solución aquí en el país y ya acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos u otro organismo. ¿Gis? Es el caso de Edmundo y Gabriel, justamente como, sí, sí, ¿me escucho? ¿Me escucho? Sí, La, creo que está un poco la señal, sí. fallando. Bueno, sí, es atraído como un solo caso, ¿no? Porque fue la desaparición en en un ¿En un mismo solo día, ¿no? La evento? desaparición Ajá. de los en un solo, no estoy segura si en un solo evento, bueno, pero sí, al menos fue en un operativo conjunto, ¿no? Ujú. Entonces, el caso ahorita está en la Suprema Corte, están ahorita, de hecho, estamos invitando para que el próximo jueves, 24, no me acuerdo, jueves 24 a las 12 del día, es la sexta reunión de la Comisión Nacional de Búsqueda, el caso de Edmundo y Gabriel, perdón, Comisión Especial de Búsqueda para el caso de Edmundo y Gabriel, y bueno, se continúa, ¿no? Con los trabajos, porque parte de lo que mandata la sentencia es la creación de un documento de contexto, ¿no? Para entender, pues, por cuál fue el motivo que fueron desaparecidos y qué es lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Que, pues, recordemos, 2007, en Oaxaca, ¿no? Estaba todavía Recién, sí, el así es, movimiento de la APO, efectivamente, de 2006. Ujú. así es. Entonces, bueno, se está preparando ese documento, se están creando también, ahorita bueno, las tareas es también empezar la creación de, si no me recuerdo, bueno, se está en esta sexta reunión, lo que se va a hacer es continuar con esta revisión del documento de contexto y ya se van a empezar ya propiamente lo que serían los trabajos, ¿no? Entonces, lo que estamos invitando en cada reunión, ¿no? Que son mensuales aproximadamente, ¿no? Varían las horas, días, sabemos que
complicado a las 12 del día, pero pues siempre apelamos a la solidaridad, ¿no? Para que quien pueda nos acompañe, se manifieste atrás, frente a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Acá en Abraham González, ¿no? Cerca de la ahora llamada Glorieta de las Mujeres que Luchan. Bueno, ahí está cerca la Secretaría de Gobernación. Y ahí lo que se hace, bueno, pues convocar a todas las personas a que solidariamente pues nos acompañen, ¿no? Con su presencia física para acuerpar a tanto a Nadine Reyes como a Margarita Cruz, ¿no? Las dos familiares de Edmundo y de Gabriel, y también pues a las representaciones de estas organizaciones, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y del Comité Cerezo y del Comité Hasta Encontrarlos, así como pues de los abogados. Y es importante porque nos contaban, ¿no? En estas reuniones que de repente, pues es imponente, ¿no? Estar frente a todos estos funcionarios públicos, ¿no? Pues están luego a veces 4 personas, ¿no? Frente a 17 personas y que realmente el respaldo que se pueda tener en calle, pues eso hace la diferencia, ¿no? Eso es lo que hace para que pues también continuar, ¿no? Porque también, y también parece una forma de decir que este caso no puede caer en el olvido, ¿no? Como no debe caer en el olvido ningún otro caso, ¿no? Es continuar con esta exigencia de justicia, ¿no? A ver, Y como respecto a ya esto, decimos, te voy a uh interrumpir, es que me surgen dudas. claro. Con relación a lo que se espera de la Suprema es el reconocimiento del máximo órgano impartidor de justicia de que Edmundo y Gabriel son víctimas de desaparición forzada por parte del Estado. Esto implicaría entonces que todo el protocolo de búsqueda tendría que modificarse de la manera en cómo se ha hecho desde su desaparición hasta hoy. No, 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 eso ya se tiene, o sea, ya se tiene el reconocimiento. La Suprema Corte de Justicia ya dijo sí, fueron desaparecidos de manera forzada, sí hubo un operativo conjunto en donde participó el ejército, ¿no? O sea, ya está vinculado claramente el ejército mexicano y autoridades estatales, ¿no? Lo que ahora se está llevando a cabo en forma paralela es también tanto el seguimiento a los responsables, ¿no? Quiénes, o sea, sí, el ejército, pero quiénes, ¿no? Ya nombres y Ujú. apellidos, ¿no? Que ya hay indicios de quiénes son. Y por el otro lado, hacer todo un protocolo de búsqueda, ¿no? Porque previamente, pues, no se había llevado como tal, ¿no? Sino ya hacer una comisión especial que se va a dedicar a hacer esta búsqueda, ¿no? A implementar los lineamientos de cómo debe ser, ¿no? Esta búsqueda y justamente para dar con el paradero de Edmundo y Gabriel. Sí, sí, digo, Gis, ¿cuántos, cuántos casos, cuántas acciones son necesarias para que se pudiese considerar que hay avances en los casos de desaparición forzada en México? Em, Porque a veces parece una lucha mm, muy frustrante, muy triste, muy trágica, pero además muy frustrante en términos del acceso a la justicia. Y yo me pregunto eso, ¿cuántos casos tendrían que resolverse? ¿Cuántas acciones serían necesarias para que los familiares sintieran que hay por lo menos un avance en esa justicia que ellos y ellas han estado exigiendo? Pues yo no, a ver, no podría yo hablar por los familiares, ¿no? O sea, yo creo que cada familia pues va a determinarlo, ¿no? Yo, en mi muy opinión, ¿no? Ahora sí, en mi muy opinión personal, pues yo diría, ¿cuál es la justicia? Pues la justicia es eso, si vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? O sea, creo que en todos los casos tendría que haber, ¿no? Y que es un poco lo que se dicen, bueno, entonces de ahora en adelante todos los casos deben de tener una comisión especial. Pues sí, sí, claro que sí, ¿no? Pero todos los casos deben de tener más bien a sus familias en casa, ¿no? Todos los casos deberían de tener a los responsables tras las rejas, ¿no? Todos los casos deberían de tener estas medidas de no repetición, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya autoridades que han sido claramente identificadas
como violadoras de derechos humanos, y no solamente de casos de desaparición forzada, ¿no? Sino de todo tipo de violaciones graves y no graves a derechos humanos, y estén en el gobierno, ¿no? Y en un gobierno además de izquierda, ¿no? O que se dice de izquierda. Entonces, pues es que ese es el límite, ¿no? Que tiene el propio gobierno. O sea, ¿por qué no ha llamado a declarar al ejército? ¿Por qué no ha dicho que el ejército entregue toda la información que tiene en su poder, ¿no? Que se sabe que se tiene en su poder, pues porque ahí hay un límite, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda como familias, como organizaciones, como gente solidaria, como quienes buscamos cambiar esta situación? Pues seguir luchando, ¿no? Pero además hacerlo de forma organizada, porque sí, hacerlo de forma individual, pues sí puede ser muy frustrante, ¿no? Muy, muy frustrante, y uno pues acaba sintiendo que la verdad no hay avances y un para qué, ¿no? ¿Para qué hacemos esto si ya desaparecieron a 5 más? Bueno, porque si no hacemos esto, hubieran desaparecido a 15 o a 25, ¿no? Ahora nada más desaparecieron a 5, ¿no? Porque si no hacemos esto, pues eh, en lugar de haber visto que regresen 5 a casa, pues no regresa ninguno, ¿no? Entonces, un ejemplo fue el caso de Daniel Santis, en Chiapas, ¿no? Que también fue víctima de desaparición forzada, y gracias a la movilización que hicieron muchísimas organizaciones, gente solidaria, acciones urgentes, ¿no? Sus compañeros de Frente Nacional de Lucha por el Socialismo tomaron casetas, tomaron carreteras, apareció con vida, ¿no? La movilización que ha sido desde el Comité Cerezo, los comunicados que se hicieron al Comité contra Desapariciones Forzadas, ¿no? Y que hizo comunicaciones al Estado mexicano, pues lograron que apareciera con vida, ¿no? Entonces, pues sí, sí puede ser muy frustrante, pero pues es una lucha que hay que dar, ¿no? Porque yo creo que con una persona que logremos arrancar de las garras del terror del Estado, ¿no? Yo creo que esa lucha vale la pena, ¿no? Y si esta lucha además implica, pues, luchar también contra el olvido, ¿no? Porque realmente yo estoy muy sorprendida. Hay gente que no sabe que desaparecieron a 43 estudiantes en una normal de Ayotzinapa, y que eso fue hace menos de 10 años, ¿no? No hablemos de casos que tienen 18 años, 25 años, 40 años, 60 años, ¿no? Entonces, es muy triste que estos casos caigan en el olvido, porque, no, porque una parte importante es que estas personas fueron desaparecidas por algo, como dicen ahí, ¿en qué andaban? Sí, andaban en algo, en buscar transformarla a la sociedad, ¿no? En buscar crear una sociedad más justa, ¿no? Y que lo dieron literalmente todo, ¿no? Incluso algunos hasta la vida. Entonces, creo que en memoria de ellos y por ellos es que nosotros debemos continuar con esta lucha, ¿no? Alzando la voz desde nuestras trincheras, ¿no? Ya sea la trinchera jurídica, la trinchera de la comunicación, ¿no? Como lo hacen ustedes, pero también no olvidar la trinchera de la movilización social y organizarnos al lado de otros más, ¿no? Que también tienen esta misma indignación, y convertirla en esta rabia. Maru. Wow. Jes, nos has dejado un poco sin palabras, más que para sumar el llamado justamente a la exigencia del esclarecimiento de estos casos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, eh, y eso, y sumar, 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 porque efectivamente creo que la falta de información, pues, ya sabemos, el cerco informativo que han ejercido durante décadas también los medios hegemónicos, comerciales, ¿no? Que definitivamente tienen entre sus intereses ocultar esta información. Y por eso también vimos la necesidad de hacer esta emisión vespertina de la cocina de Chabela en los martes, porque creemos que es necesario, pues, abordar más casos. Hay tantas cosas de las que hablar, de las que reflexionar, discutir, incluso debatir a nivel público en estas plataformas de medios de comunicación para, pues, por lo menos que la gente sepa, ¿no? Qué es lo que está pasando. Y efectivamente, tienes razón. Es increíble, pero es cierto que hay un sector de la población que no conoce el
la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y no solo la desaparición, sino la ejecución de estudiantes esa misma noche. Eh, pues no sé qué nos queda para cerrar, Yo, Ceci, sí, con esta conversación con Cecilia, con Gisela. Mira, wow, ya sí. 2 veces me he confundido, o 3. Nos Ceci, pasa, tienes sí. tu micrófono cerrado. Tienes razón. Sí, te digo que nos pasa, nos confundimos, nos pasa. Gis, recuérdanos por favor el horario en que van a estar en próximas fechas ahí en la Cámara, en la Suprema Corte, por favor. No, va a estar en Secretaría de Gobernación, que es en En donde se está Gobernación, sí. llevando Sí, en la Secretaría de Gobernación. la, ajá, las Recuérdanos la reuniones. fecha, por favor. Va a ser el próximo jueves 24 de agosto, Ujú. 12 horas. Yo sé que muchos trabajan, pero bueno, si se puede, si andan cerca y se pueden escapar a la hora de la comida, ¿no? Si pueden ahí fingir que ese día se enfermaron de la panza y escaparse, siempre serán bienvenidos. Estaremos ahí de 12 a 4 de la tarde, así es que pues sí les da tiempo de ir un ratillo, pues siempre es toda la solidaridad siempre será bienvenida y necesaria. Y pues aprovecho para aventarme un par de comerciales más. Venga. Vamos a presentar el próximo 22 de agosto a las 7 de la tarde en la Academia Mexicana de Historia el informe anual de Comité Cerezo sobre violaciones a derechos humanos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos. Ahí también, por ejemplo, vienen las cifras de la desaparición forzada. Este informe cubre el periodo de junio 2022 a mayo 2023. Así es que, bueno, haremos un recuento. Y bueno, además ahí haremos la rifa que estamos haciendo como comité de Cerezo, pues todas nuestras actividades siempre han sido gratuitas, pero pues gastos, ¿no? Al momento de acompañar a las personas que se nos acercan, así es que pues con eso apoyan. Todavía si quiere boletitos, también dígame, y acá les ayudamos, 35 si se animan. Y también señalarles que vamos a estar en próximas fechas, el 30 de agosto, bueno, siempre se hace la marcha por el Día Internacional del Detenido Desaparecido, así es que también pues váyalo agendando. Estamos ahí en nuestras redes de Comité Cerezo, vamos a dar toda la información, así es que pues ya cuando salgan fechas, horas y todo eso, pues siempre se agradece que se puedan sumar, difundir, apoyar, pues ninguna lucha es pequeña y como dicen, pues ninguna lucha debe de estar aislada. Muy bien, pues esperemos poder acompañarles, Gis, y muchísimas gracias. Nos tenemos que ir de esta cocina no sin antes decir que nos encontramos mañana miércoles a las 12 del día desde el Foro Internacional. En esta ocasión será así, desde el Foro Internacional de Medios Comunitarios e Indígenas en San Cristóbal de las Casas Chiapas, en donde ahora me encuentro afortunadamente. Y muchas gracias por acompañarnos en esta cocina de Chabela. Nos mandaron saludos, no Erudita Martínez, te manda saludos, Gis, también Perla Ramírez y Son Politicón FM, nuestras compañeras de Son Saludos. Politicón, nos Con mandan gusto. saludos aquí en Facebook. Bueno, pues hasta mañana. Gracias. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.